general le puedo decirle que es muy importante conocer medianamente o alcanzar a conocer cómo se introduce la enfermería psiquiátrica y de salud mental en nuestra área de campo, que es la parte de la cirugía. Porque puedo ser una persona que soy muy ansiosa, soy maníaca compulsiva, soy paranoica. entonces cada uno de ellos tiene su estructura mental para poder enfrentarse a la situación de la cirugía. Entonces esto afecta, sí, afecta tremendamente y sobre todo va a afectar en lo que es para nosotros el postoperatorio. El postoperatorio es la etapa más importante que existe dentro de este perioperatorio, también porque el preoperatorio ahora con la tendencia en la que está ya entran directamente a cirugía el mismo día. Y el cambio en el intraoperatorio, los médicos son los que saben qué es lo que han hecho, en cambio el postoperatorio es ahí donde tenemos el contacto directo con el paciente. Por eso estamos haciendo mucho hincapié en postoperatorio. Entonces, hay personas que pueden influir eh, según su estructura mental en ese postoperatorio. Por ejemplo, voy a dar ejemplo. La persona que tiene una estructura negativa, ¿no es cierto? Es una persona que va a afectar en el postoperatorio porque les va a decir a ustedes, no, tengo miedo de moverme, no quiero levantarme, me va a doler más en este caso. Entonces, en cambio, está la otra persona que es muy activa, que vos le puedes decir, mañana se va a levantar, no, yo me quiero levantar ahora. ¿Me entienden? ¿Me entienden cómo es? Por eso es importante conocer esta estructura mental de las personas. Hay personas que tienen mucho miedo, que incluso ahora ya no es tanto, porque tienen miedo a la anestesia, qué me va a hacer la anestesia. Eh, eh, por ejemplo, el gran temor que hay en el preoperatorio, sobre todo para una laparotomía diagnóstica, que es lo que le estuve explicando. La laparotomía es la apertura del abdomen y diagnóstica para ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que le está provocando a la persona. Entonces, cuando le dice el médico, mire, tenemos que abrir para ver qué es lo que pasa, obviamente ni los médicos lo saben, ni la persona tampoco. Entonces, ¿qué es lo primero que piensa la persona? Capaz que lo que yo tengo es una enfermedad incurable. O sea, tienen el cáncer, conlleva toda una serie de connotaciones que tiene que ver cáncer más muerte, porque es así. Entonces pueden llegar a decir, si me abren y me descubren que tengo una enfermedad incurable. Hay personas que, por ejemplo, van sufriendo pérdidas irreparables de parte de sus órganos, ¿sí? Ellos ya saben que le van a cortar el dedo meñique, después el otro dedo, después el otro dedo, ¿sí? Que le va a provocar una cierta incapacidad. Entonces, dentro de la cirugía, hay muchos factores que alrededor de la cirugía influyen para lo que es la evolución de una evolución favorable de esa intervención quirúrgica. Hay unos que la padecen, hay otros que la pasan, y hay otros que dicen, fue fantástico, realmente nada que ver, fue fantástico. Tal y demás, ¿qué tal y demás? Bueno, a ver qué más tengo. Ahí hay un chat, ahí. Sí, profesora, dice Subelsa Fernanda, profe, a un familiar le dijeron que por el miedo se aumentó su presión arterial y no se podía operar. ¿Es así? Sí, señora, es así. Por eso le digo, depende de tu estructura.
ay, no sé si la llaman psíquica, ¿cómo la llama este chico? Tu estructura mental y de tu postura que vos tenés frente a la vida y todo lo demás. Eso es lo que te hace a vos una personalidad que puede ser como puede ser o ansiosa o una personalidad que tendés a ser depresiva o una ansiedad, ay, no lo tengo los términos acá, pero bueno, ya lo busco al libro para ver esta parte. Cada uno de esos va a influenciar tremendamente la cirugía, tremendamente. Yo también acabo de pasar, porque me tocó personalmente, una persona que era hipertensa, que tomó su medicamento como corresponde a la mañana antes de la cirugía, después tuvo que ser internado en la terapia intensiva porque hizo una hipotensión severa del miedo que tenía. Así que es así, es exactamente así. No hay que no digo menospreciar, no hay que no dar Minimizar, eso, no hay que no hay que minimizar. dar cuando una persona explica que tiene miedo, tengo miedo de operarme, tengo miedo de operarme, tengo miedo de operarme. Ustedes tienen que comunicar eso al cirujano, porque si no, llega a la instancia de que lo ponen en la camilla operatoria y se tiene que interrumpir la cirugía después de haberse preparado, vestido, todo el mundo por esa situación. Entonces no hay que minimizar esa situación. Por eso es muy importante el conocimiento que les está dando a ustedes todo lo que es psiquiatría con respecto a los, ay, ¿cómo se dice? El conocimiento de las conductas que tienen las personas y qué tipo de conductas pueden haber que ustedes sepan conocer eso. Bueno, ¿alguno más? ¿No? Responde a la pregunta, señorita. Que Sí, abra el profesor. micrófono. ¿Sí? Bien. Gracias. Acá, profesora, ¿le puedo hacer una intervención? Síndrome del delantal blanco. No lo conocía el síndrome. No, si hay, profesora. ¿Le puedo acotar algo? Sí, María, usted entre. Es más, ahora que entro con la última parte, le voy a pedir mi ayuda, puede ser, porque me canso de Bueno, hablar. bueno, Sí, voy a tratar. Con respecto a la pregunta que hizo la señorita Subelsa, efectivamente, con respecto al miedo, es muy importante, sobre todo cuando el paciente se lo va a mandar al quirófano. Ahora no hay la instancia de conocer mucho a los pacientes. Como dijo la profesora, lo vamos a conocer después de la cirugía, pero antes se lo podía, digamos, tener un diálogo más estrecho, pero sí tenemos que recordar que al paciente cuando nosotros le controlamos la presión para que vaya al quirófano, a veces es engañoso. Tenemos parámetros normales y dentro del quirófano se le vuelve a controlar la presión y ahí es donde salta. Llega a saltar, digamos, si nosotros en la que sería el ingreso al paciente al preoperatorio, lo estamos llevando al quirófano, tiene una presión de 11,7. Cuando ingresa al quirófano, hay personas que llegan a hacer 250, 110 y lo tenemos que sacar y tienen que quedar internados en clínica médica para restablecer los valores. Por ese motivo, a veces, y en este caso, sí es muy importante el control de los parámetros, de los signos vitales y sobre todo preguntar con anticipación si este paciente necesita o no medicación ansiolítica. Por eso del intercambio, el diálogo con el paciente acá es muy importante, a pesar de que se lo vea en muy poquito tiempo. ¿Sí? Nosotros a veces no vemos a los pacientes ya mucho tiempo en el Hospital San Bernardo, que eso ya lo voy a explicar el día miércoles, pero sí siempre pregunten y vean si siempre para el inyectable le duele. Hay personas que van por la guardia a hacerse un inyectable y tienen fobia. Comienzan a transpirar frío, comienzan a tener palpitaciones. No desestimen esas cuestiones. Que se suspenden cirugías por presión alta, señores,
muchas veces es así. Gracias, profesora Pereira. Yo les María. comento, profe Pereira, profe Pereira, Sí. les comento, el otro día me fui a vacunar por el COVID. Antes de entrar a vacunarme, ya iba con estaba en la duda si es que me vacunaba o no me vacunaba, qué es lo que pasaba. Entonces voy y me toman la presión. Cuando me toman la presión, tenía 170/100, cosa que yo, Profesor. claro, nunca había tenido esa presión. Por supuesto, me vacuno, todo, llego a mi casa, me tomo la presión, 130, 130/90 de presión. O sea, yo soy hipertenso. Pero ese temor que ustedes lo dicen, el paciente sí lo tiene. Entonces, cuando van al preoperatorio y le toman los signos vitales al paciente, ¿sí? Tiene una presión normal. Pero cuando llegan al quirófano, es como dice la profesora María Gutiérrez, cuando llegan al quirófano, la tensión arterial y hace que se suspenda la cirugía. Perdón. Ya, mira vos, no sabía que te tomaban la presión cuando a mí no me han tomado ninguna presión, me senté chocha, me pinta, todo lo demás. Bueno, tengo otro tipo de personalidad yo, que no es, bueno, en ese aspecto. Lo que les quería recalcar ahora para adelantarles un poquito ya para la próxima semana, que entramos con la unidad perdón, con la unidad 2, eh, eh, 3, perdón, con la unidad 3, es que quien determina eso en el quirófano es hasta tanto entre el cirujano, es el anestesista. Ningún anestesista te va a operar con la presión alta ni con la presión baja, porque como él tiene que manejar, ya vamos a ver después en anestesia, que es uno de los temas más pesados, vamos a ver en anestesia, que voy a desarrollar yo, ningún anestesista te va a operar de esa manera. No se va a arriesgar a hacer esa cirugía. Entonces, ahí es el anestesista el que toma la decisión, le comunica al cirujano, y el cirujano obviamente depende del anestesista en ese caso, y se suspende la cirugía. Alguien estaba hablando. Bueno, podemos seguir. Bueno, ahí está. Como verán, yo soy profesora y todo el equipo somos profesores de la materia enfermería quirúrgica y enfermería del adulto y del anciano. Espero que no tengan que pasarse al plan de estudio nuevo, ¿no? Es lo único que espero. Bueno, ahí está el objeto de atención de la enfermería quirúrgica. Esto es pregunta de parcial, chicos, ¿no? Esto es pregunta de parcial. Esto y esto. Vamos, está en la cartilla. Está en la cartilla. Todo está en la cartilla. Ustedes pueden abrir la computadora y verla, la cartilla, ahí la tienen. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de atención de la enfermería quirúrgica? De la enfermería del adulto y del anciano. Es el ser humano. Pero es el ser humano adulto, no es como en la ginecología, que es el ser humano, pero mujer. El pediatría es el ser humano, pero chico. No, sí, el chico y el adolescente, ¿me entienden? En el caso de enfermería, enfermería de salud pública, es la comunidad, es la familia, es mucho más grande enfermería de salud pública, ¿me entienden? Nosotros tenemos un sujeto de atención. ¿Quién es el sujeto de atención? El hombre. Lo digo genéricamente el hombre, no es el hombre o la mujer, pero adulto, nada de infantil. Y ahí estamos peleando con el adulto. Yo creo que ya se han puesto de acuerdo, María, cómo es ahora, quién es el adulto o no. En mi época, no sé, había una pelea entre quién atendía a quién. Y atendíamos hasta lo de 15 años en el hospital, en el hospital infantil. Y después de los 16 años en el hospital San Bernardo.
Hay un corte ahí que está todavía en cuestionamiento, creo yo. María, En realidad todavía sigue la disyuntiva, pero en el Hospital San Bernardo ingresan los pacientes que cumplieron ya los 15 años de edad. Y el materno infantil lo atiende hasta los 14 años, 11 meses, 29 días. Y eso es una gran disyuntiva, sobre todo para los padres, porque muchos padres no quieren llevar a sus hijos al San Bernardo. Pero sí está arreglado que todos los pacientes mayores que han cumplido 15 años ya pueden ser asistidos en el San Bernardo. menos mal, porque hasta el año pasado era el 16 años. Aparte, yo como enfermera de la emergencia, no me voy a poner a sacar si tiene ¿cómo se llama? Los 12 meses, los 11 meses, 9 días y todo lo demás. No lo voy a hacer, ¿se entiende? Lo tengo que atender. Bueno, pero ahí está la recepción que es el que diga si entra o no entra. En este momento lo que hace es admisión, es la que determina las edades ya por el sistema de computación, pues todo paciente, ya sea grave o no grave, tiene que ingresar con el documento. Y allí directamente se hace la distribución a qué hospital o a qué centro de salud a qué institución debe ser asistida el paciente. Muchos de los pacientes, sobre todo que uno a veces no cree, en el hospital materno infantil llegan personas de 1,90, 1,80 con una contextura física robusta y le damos que tienen 18 años y resulta que tienen 14 años. Y esos chicos tienen que ser atendidos sí o sí en el materno infantil. Y cuando en realidad a veces la contextura física en el San Bernardo es diferente. Tenemos una persona de 1,20 m y está pesando 30 kilos y tiene 20 años, por ejemplo. O sea, es muy importante en esta oportunidad tener los valores, el documento nacional. Así que, chicos, no se sorprendan cuando vean personas muy pequeñas que tienen edades muy altas. Y sí está arreglado ya, profesora, que en el San Bernardo se atiende mayores de 15 años. Bueno, menos mal, porque hasta hace 2 años estaba, el que tenía entre 15 y 16 años andaba boyando por ahí. Y María, no todo el mundo sale a la calle con el documento y no. Así que cuando te atropellan y te llevan, muchas veces te llevan sin documento, ¿no? Sí, pero está la policía ahora. Se ha acelerado un poco esa situación, profesora, en algunas situaciones. Bueno, esa es la realidad, chicos. Lo que estamos contando acá nosotros es lo que es la realidad. Punto. Es lo que hay, es lo que hubo y aunque no crean, entre derivaciones de pacientes, el complejo, el sistema de salud tiene sus divergencias directamente. Bueno, veamos, entonces, ¿cuál era nuestro objeto de estudio? El adulto. El adulto. Mayor de 15, el adulto. Y hasta 100 y algo que tenemos pacientes adentro. Este adulto es un ser humano. Es un ser humano que tiene cuerpo, que tiene mente, que tiene espíritu, que es un ser social porque está inserto dentro de una familia, dentro de una comunidad, ¿no es cierto? Ese ser tiene un padecimiento que lo obliga, como ya lo expliqué, a ser sometido a una intervención quirúrgica para poder solucionar su problema de salud. Entonces, ¿cómo se enfrenta esa persona a este proceso, que es el proceso perioperatorio? Con la manera que estuve explicando recién, con sus potencialidades, con sus reservas, con todo lo demás. Lo que tenemos que tener en cuenta es ese aspecto mental que van a tener la persona, porque nosotros vamos al cuerpo, pero no olvidarse nunca de todo lo que es la mente y el espíritu. No olvidar que es una unidad indivisible, como te lo enseñaron en Fundamentos de Enfermería. Entonces, a ese cuerpo, a esa persona, a ese espíritu, le afecta una enfermedad, que hay una deficiencia de los mecanismos de adaptación y una agresión que le causa alteraciones, ya sea en la función o en la estructura.
de cualquier órgano, región o sistema, y por lo cual debe ser sometido a una intervención quirúrgica. ¿Me entienden? Esto, lo que implica este slide, es fundamentalmente que nosotros nos acordemos que al que tenemos al frente siempre es una persona. Es más, es importante a veces, algunas veces dicen que tenemos que tener en cuenta que la persona que está al frente es como si fuera alguien de la familia, como si fuera tu hijo, tu madre, tu tío. Yo la verdad que para manejarme profesionalmente con mi hijo, con mi madre, con mi tío, con todos los demás, saco el vínculo familiar y me pongo y me sitúo como enfermera, como profesional de enfermera. Es importante ubicarse de esa manera. Bueno, el rol de enfermería. ¿Cuál es el rol de enfermería en el área de cirugía? Pregunta de parcial. ¿Cuál es el rol de enfermería en el área de cirugía? Es lo mismo que le preguntamos en administración de unidades. ¿Sí? El rol, cuál es la función que tiene la enfermera jefa de unidad. Bueno, es lo mismo, todas las preguntas, todas las materias se hacen esa pregunta. ¿Cuál es el rol que tiene enfermería en el área materno-infantil? Entonces esto ustedes lo tienen que saber, porque esto es de cada una la especificidad de cada una de las materias. Entonces, yo considero, a pesar que cuando dije al inicio de la materia que la enfermería quirúrgica, conjuntamente con los fundamentos de enfermería y enfermería médica, sentaban las bases, ¿cierto?, para el accionar de enfermería para las posteriores especialidades, como ser la ginecológica es una especialidad, la pediatría también es una especialidad, la terapia intensiva es una especialidad, la comunitaria también es una especialidad, ¿me entiendes? Yo considero que el área de cirugía también es una especialidad, porque te brinda determinados conocimientos que son muy específicos, ¿no es cierto?, que a veces en una comunitaria no te lo da, ¿me entiendes? Entonces, para mí es una especialidad. Y que va a desarrollar una actividad fundamental en una fase crítica del hombre, que es la intervención quirúrgica. Para ello, la enfermería debe actuar con responsabilidad y brindar una atención, fundamentalmente que sea humanizada y segura. A lo que yo apunto con ustedes y en la formación de ustedes es que la atención que vamos a brindar sea seguro. ¿Cómo yo voy a brindar una atención segura? Para poder brindar la atención segura, ustedes tienen que comprender cuáles son las interrelaciones que hay entre lo biológico, que para eso le enseña todo lo que es todo lo que es anatomía y fisiología, y microbiología, y bioquímica, ¿no es cierto?, que son la base, la parte psicológica que le va a enseñar enfermería psiquiátrica y de salud mental, y todo lo que tiene que ver con el aspecto social que les enseñan a ustedes las asignaturas humanísticas como Ciencias Sociales 1 y Ciencias Sociales 2, y Psicología Evolutiva también. Entonces, lo importante no es tener el conocimiento de la anatomía por un lado, de la bioquímica por el otro, de la micro por el otro, sino cómo se interrelacionan todas estas asignaturas, los contenidos, en esta fase crítica del hombre. Y a partir de ahí, nosotros vamos a observar qué adaptación tiene el paciente y qué adaptación tiene la familia con esta situación puntual. Es una situación muy puntual, ¿me entienden? Es una situación en la cual la persona debe resolver su problema de salud a través de una intervención quirúrgica. ¿Está clarito eso? Bien. Acá sí le voy a pedir después un poquito de ayuda a María, así puedo tomar un café. Me hago un café, hago la necesidad básica que vamos a ver acá y todo lo demás. Muy bien.
A lo largo de la carrera, y está contemplado en el plan de estudio, las asignaturas y la carrera en sí, el plan de estudio, se basa en lo que es un modelo, ¿no es cierto?, de un modelo, una teoría para darle los contenidos de enfermería. Es así que ustedes, por ejemplo, en la parte de lo que son los modelos de teoría, ustedes lo tienen que haber visto en Introducción a la Enfermería de Salud Pública o en Fundamentos de Enfermería. ¿Lo vieron a eso? Por favor, necesito que me contesten. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profesora, sí lo vimos. Sí, sí, profe, sí lo vimos. Perfecto, muy bien. Lo vi. Entonces ustedes ahí le mostraron toda una gama de modelos teóricos que sustentan el accionar práctico nuestro y que llevaron a que la enfermería sea de ser algo completamente empírico a ser actualmente una profesión. ¿Estamos? Lo que es una profesión. Entonces, ustedes vieron diferentes tipos de modelos y vieron, por ejemplo, que en la parte de enfermería médica se asienta sobre un modelo de atención que es el modelo de Dorotea Oren, el del autocuidado, ¿no es cierto? Por la patología que brindan, es el modelo. Ella se asentó en ese modelo para explicar después todo cómo funcionaría su materia. En el caso nuestro, hemos elegido, hace mucho tiempo, asentarnos en lo que es el modelo de Virginia Henderson, que fue una docente, autora, investigadora, que formuló una definición propia de enfermería, que esta definición permitió que enfermería surja como disciplina, que trabajó en definir qué es profesión, qué es cuidado de enfermería, por qué la enfermería es una disciplina, por qué la enfermería es profesional. Excelente esta enfermera. Esta enfermera, ¿no es cierto?, se ubica dentro, el modelo que ella propugna, se ubica dentro de lo que es el modelo de las necesidades humanas, y dentro de eso habla de cuál es el papel que tiene la enfermera dentro de ese modelo, como ayuda al paciente o a la persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de los modelos, que de esto se lo dijeron en la introducción, nosotros para ubicar el cuidado de enfermería tenemos que tener conceptos básicos de lo que es el concepto de persona, el concepto de salud y el concepto de todo. Depende del modelo que se vaya a estudiar, van a tener diferentes concepciones de lo que implica el cuidado de enfermería dentro de ese modelo, el de persona, el de salud y el de entorno. Hay en algunos que tiene mayor preponderancia en la parte de persona, hay otros que tienen mayor preponderancia de la parte del entorno. ¿Sí? Bueno, este es un repasito. ¿Qué es lo que explica, no es cierto, Virginia Henderson? Ella explica que existen modelos, ¿no es cierto?, que identifican fenómenos particulares de cada uno y cómo se relacionarían cada uno de ellos. Entonces, ¿qué dice que es la persona? Ella dice que la persona sana o enferma se define como un todo integrado que tiene 14 necesidades fundamentales. Esas 14 necesidades fundamentales son lo que le van a permitir a la persona mantener, conservar, recuperar la hemostasia, el equilibrio para poder funcionar. El entorno para ella son todas esas condiciones externas que tienen un carácter muy dinámico que va a influir en la vida y en el desarrollo de esta persona. La enfermería, ¿no es cierto?, es ayuda al individuo sano o enfermo en la realización de aquellas actividades que contribuyan a su salud, a la recuperación de su salud
o en algunos casos a una muerte tranquila. Y fíjense en el concepto que tiene esto, que también se maneja mucho Oren, facilitando su independencia lo antes posible. Ese es el concepto de enfermedad. La salud lo toma como, por supuesto, como declara la OMS, el máximo vigor físico, mental y social que una persona pueda llegar a tener para tener el potencial más alto de satisfacción en la vida. Los principales conceptos y definiciones que vamos a tener dentro de la teoría de Virginia Henderson, que es considerada como una filosofía, son los principales elementos. Son las necesidades humanas, el carácter de suplencia y ayuda, los cuidados básicos y la independencia para el paciente. Esos son los elementos y principales conceptos y definiciones de la teoría de Virginia Henderson, que ustedes la van a tener que, ya la han visto, pero la van a tener que profundizar para ahora, para esta materia. ¿Sí? Van a volver de nuevo a los contenidos que le han dado en las otras asignaturas, los apuntes, lo que sea, y van a tener que volver a estudiarlo. Tienen que estudiarlo porque esta es pregunta de parcial. Muy bien. Y aquí está. Vamos a hacer primero una lectura de todo lo que son estos conceptos y después vamos a entrar a desarrollar cada uno. Son 14 necesidades, en las cuales las primeras habla de lo que es la parte de la biológica, en donde tenemos la necesidad que necesita básicas para la persona, la de oxigenación, la de nutrición, la de eliminación, movimiento y posición, sueño y descanso, vestimenta, la de termorregulación que me permite fijar el equilibrio interno, los hábitos higiénicos, dietéticos, los peligros que puede tener para evitar que pueden afectar la integridad física y psicológica de la persona, la comunicación, los valores, creencias, el trabajo, las actividades recreativas y el aprender. ¿Por qué es importante todo esto? Porque cuando nosotros hacemos los estudios de caso, ustedes tienen que ubicarse dentro de qué necesidad es la que se vea afectada en la persona para que haya tenido que concurrir a una institución hospitalaria. Por ejemplo, y vamos adecuando cada una de estas a las diferentes partes que vamos a ver en el eje temático 3. Por ejemplo, la necesidad, si el paciente tuvo un traumatismo torácico porque lo atropellaron en la calle, obviamente, si es en tórax, ¿qué se va a ver afectado? La oxigenación, porque el órgano máximo de la respiración y de la ventilación es el tórax, ¿me entienden? Son los pulmones, incluido toda la parte torácica. Entonces, la necesidad que se va a ver afectada es la de la oxigenación. Si una persona salió en la bici de nuevo y fue atropellada por un auto y se ve que hay una deformación y una pérdida una fractura de tibia y peroné, entonces lo que se va a ver afectado, ¿cuál sería? A ver, alguno de ustedes que lo escriba en el chat. ¿Qué necesidad se alteraría ahí? Movimiento y posición, profe. Sí, señor, movimiento y posición. Más, ¿qué otra necesidad se alteraría? Esa es la básica, esa es la importante. Eliminación, profe. ¿Por qué? Tiene una fractura de tibia y peroné. No tuvo nada ¿cómo se llama? Ni en la vejiga, ni en el recto, ni en el colon. Vestimenta, profe. ¿Cómo? En el chat dicen trabajo.
vestimenta. En el trabajo, sí señora, muy bien. Entonces, ustedes ya viendo esa situación, ya sabe que se va a tener que concentrar en todo lo que es movimiento y posición de la necesidad afectada y ayudarlo o apoyarlo porque sabe que va a tener este problema en la necesidad del trabajo. ¿Me están siguiendo o no? ¿O quieren más ejemplos? O podemos dar los ejemplos mientras vamos pasando lo otro. Bueno, entonces, a ver, Disculpe. De acuerdo a lo que los chicos aportan con respecto a actividades recreativas, trabajo, con respecto a la movilidad, sería entonces muy importante destacar entonces que las 14 necesidades nosotros vamos a tener agrupados las cosas. ¿Qué quiere decir? La señorita que habló de movilidad está haciendo referencia a una parte fisiológica. En cuanto a la persona que habla de trabajo, habla con respecto a la seguridad que le da a su familia. Está dentro de las necesidades, entre la octava, novena. Si nosotros vamos a hablar con respecto a la autorrealización o a la actividad recreativa, nos podemos ir a las necesidades de Henderson de la 13 a la 14. Si nos fijamos en el círculo, en la diapositiva que acaba de presentar la profesora. En este caso, están muy bien las apreciaciones que ellos señalan, pero cuando estamos con la... prioritarias, María, no son prioritarias, pero no son prioritarias. Exacto, justamente a eso quería hacer referencia, profesora. Si bien ellos han manifestado en el chat ciertas necesidades, en este caso, cuando está el paciente en situación de atención operatoria o postoperatoria, se tienen que fijar en algo que el paciente puede hacer. O sea que tiene que ir más bien a las necesidades básicas que son primordiales para su desempeño. Recuerden que en este caso, con estos pacientes que tienen fractura de tibia peroné, hay algunas actividades que no lo van a poder hacer inmediatamente, ¿sí? Entonces, la prioridad de las necesidades básicas primero tienen que estar definidas en qué altera. Ese es el problema que tenemos en los parciales. Ustedes priorizan, por ejemplo, las actividades recreativas. En esta situación de internación, la actividad recreativa para este paciente no es fundamental. Lo que yo sí les puedo marcar es que además de movimiento y posición, la otra actividad que nosotros sí o sí la tenemos incorporada en quirúrgica, la otra necesidad es esta, la necesidad de aprender. ¿Estamos? Porque después del postoperatorio se van a su casa. Entonces ellos tienen que saber cuáles son las medidas preventivas, cuáles son los síntomas de alarma, cuáles son las actividades que pueden hacer. Siempre, en toda la cirugía, salvo que sea una uña encarnada, estoy hablando de cirugía mayor, vamos a tener afectación de alguna de todas estas, ¿sí? Y siempre está la necesidad de aprender, siempre, como prioritaria para nosotros. ¿Estamos? Profe, en el chat pregunta si puede haber 2 necesidades prioritarias o más. ¿Puede haber 2 o más? Sí, puede haber. Puede haber, siempre va a haber 2, a ver, prioritarios. Prioritaria significa primero, ¿que no? Puede haber 2 necesidades, pero siempre una se va a imponer sobre la otra. ¿Qué se impone en la cirugía? Lo biológico generalmente. Lo biológico. En el postoperatorio inmediato se propone sobre todo lo biológico. Tenemos que ver cómo, ya le estuve mostrando cómo respondió el organismo, cómo responde el organismo a esa agresión. Entonces controlamos si la respuesta está dentro de los parámetros normales, ¿sí? Y siempre tratando de evitar algún tipo de problema, que no tenga mucha pérdida de sangre, que no haya mucha pérdida de líquido, porque dentro de la cirugía se pierde el sangre y se pierde el líquido.
Entonces, estas actividades van a estar acá. Estábamos con el tórax, ¿se acuerda que le había atropellado y tenía un traumatismo de tórax? Le dije que la prioridad era la oxigenación. Puede ser que si la persona trabaje, va a tener también alterada la parte de trabajo. Siempre cuando están integrados, el tórax va a tener problemas con la parte de la higiene, por cómo tenemos que ayudar nosotros en la parte de sufrir. A ver, no sé si le puse. Ay, ay, ay. Hay una consulta en el chat que hace referencia, dice, profesora, con respecto al orden de las necesidades, el orden de las necesidades que están en la cartilla, que están en la plataforma, es diferente al orden que está mostrando en el Power. En realidad, acá lo que se presenta es el material para que ustedes identifiquen, según, y me atrevo a responder esto, profesora, según de qué fue intervenido el paciente, por qué necesidad llegó a la intervención el paciente. Justamente la profesora acá planteó dos problemas o dos situaciones quirúrgicas, el de la fractura de tibia y peroné, y por el otro lado está hablando de un traumatismo torácico. Son dos situaciones. Y la necesidad que yo voy a manifestar, que voy a relumbrar en las dos patologías son diferentes. En el traumatismo torácico no está que yo voy a priorizar de acuerdo a la cartilla, de acuerdo al esquema o de acuerdo a alguna bibliografía. Va a ser de acuerdo a la necesidad que ese paciente yo tengo que asistir. Por el otro lado, cuando usted va con la fractura de tibia, yo no me voy a centrar en la respiratoria. En este caso va a ser, depende de la necesidad que ese paciente tiene para la movilidad, pero sobre todo va a depender de otros factores. Factores tales como la edad del paciente, factores si tiene patologías asociadas. No es una cuestión de que de acuerdo a la cartilla, es de acuerdo al individuo que yo atiendo. No es una cuestión que esté reglado, que voy a copiar de acuerdo al modelo de una cartilla, de una cosa escrita. También está la valoración, y por eso algunas de las cosas que manifestaba anteriormente la profesora, que tenemos que observar al paciente, tenemos que ver cuáles son las necesidades, si está solo, si es la personalidad, si es una persona autosuficiente, si tiene ese ímpetu de querer mejorar, o puede decir que estamos con la hipertensión, que me duele todo. Acá la pregunta, no sé si eso es lo que se explica o si usted, profesora, lo quiere explicar de otra forma. Perdón, No, María, interfiero yo. Lo que está puesto en la cartilla son las mismas 14 necesidades de Virginia Henderson, solamente que tienen como otro nombre, porque están como lo que estamos mostrando en el Power está un poco más actualizado. Lo que está en la cartilla dice, por ejemplo, elimina todas las vías, por todas las vías corporales, ¿sí? Están las mismas necesidades, solo que están con otro nombre. Eso es lo que lo confunde. Pero Pero sí, en la son las cartilla mismas está 14. puesto, claro, pero no está puesto el modelo, está la valoración. Claro. Que son dos cosas diferentes. La valoración es lo que nosotros hemos hecho, cómo valoramos al paciente. Es una cosa es la valoración. Yo lo que estoy plasmando en este momento es el modelo de Virginia Henderson. Lo otro que está en la carta es la valoración, no el modelo en sí. El modelo en sí no se lo doy porque a ustedes ya se lo han dado. No tiene sentido que vuelva a darle un material nuevo de algo que ustedes ya lo saben y lo tienen. Me acaban de decir que ya le dieron este material. ¿Estamos? Lo que yo estoy haciendo es aplicando este modelo a la asignatura. Eso es lo que estoy haciendo. Bueno, sigamos un ratito y después ya le habrá dicho también fundamento de enfermería, porque el fundamento de enfermería le enseñaban lo que son las necesidades de Maslow, ¿se acuerdan? Entonces hay una similitud entre lo que son las necesidades de Maslow y el modelo de Virginia Henderson de necesidad. Como ustedes ven, las primeras 7 están relacionadas con todo lo que tiene que ver con lo biológico y lo fisiológico. De la octava a la novena con la seguridad, la décima con la estima, la onceava con la pertenencia,
y de la 12ª a la 14ª con la autorrealización. Normalmente, ¿qué es lo que dice ella? ¿Qué es lo que dice Virginia Henderson? Dice que normalmente la necesidad de respirar, de comer, de eliminar, de vestirme, de higienizarme, todo eso lo hago yo sola. No necesito de ustedes para hacerlo, ¿sí? Salvo que ustedes le preparen la comida a la mamá. Pero yo puedo comer sola, yo puedo servirme sola. Entonces, cuando lo que ella incorpora acá son 3 conceptos básicos del modelo que tienen que saber. Porque yo me baño de determinada manera, me lavo y todo lo demás, porque tengo el conocimiento, tengo la fuerza y tengo la voluntad, que hay algunos que no la tienen, para bañarme. ¿Me entienden? Entonces, estos son los conceptos claves. Yo, persona, tengo conocimiento, fuerza y voluntad para cubrir una necesidad. Quiero trabajar, voy a buscar un trabajo porque tengo el conocimiento, me levanto para ir a trabajar y tengo la voluntad para ir a trabajar. Quiero hacer una actividad recreativa, lo mismo. Entonces, eso es lo que dice Henderson. Dice que todos los seres humanos tienen una serie de necesidades básicas que deben satisfacer para poder vivir, y que generalmente son cubiertas por cada individuo cuando yo estoy sano y cuando yo tengo conocimiento sobre eso. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo tengo un problema de salud, ya no puedo yo misma cubrir esa necesidad, entonces tengo que depender de otra persona para que me ayude a cubrir esa necesidad de oxigenación, por ejemplo. Y entonces ahí es donde esa necesidad ya pasa a ser dependiente. Entonces, ¿qué es lo que hace la enfermería en este caso? La enfermera tiene que ayudar a suplir a las personas para que tengan las necesidades cubiertas. Estas situaciones de dependencia pueden ser de causa de tipo psicológico, físico, sociológico o relacionadas a la falta de conocimiento. Entonces acá está la definición de enfermería, que dice que es ayudar al individuo sano y enfermo en la realización de aquellas actividades que contribuyan a su salud, a su recuperación o a una muerte tranquila. Que esta persona realizaría, o sea, las actividades que esta persona realizaría sin ayuda, si tuviera la fuerza, la voluntad y el conocimiento necesario. Si tuviera la fuerza, la voluntad y el conocimiento necesario. Y hacer esto de tal forma que tratemos de lograr que sea lo independiente lo más antes posible. Entonces, ¿cuál es la función de la enfermera en el área de cirugía con relación al paciente? Pregunta de parcial. ¿Cuál es la función de la enfermera en relación con el paciente? Hay 3 niveles de intervención. Como sustituta, como ayuda, como compañera. Como sustituta, como ayuda o como compañera. Entonces, ¿estamos hasta ahí? Vamos hasta ahí. Esa relación como sustituta, ¿cuándo se va a originar? Cuando ante una persona, no lo pongo más grande, chico, porque se me traba realmente, me queda, ¿cómo se llama? Se va a tener que llamar al técnico. Ay, Dios. Cuando yo hago la valoración de enfermería del paciente, que puede ser escrita o puede ser en la emergencia, ahí nomás, no la puedo agrandar, no me anda el mouse. Profe, no está compartiendo la pantalla. ¿No estoy compartiendo la pantalla? No. ¿Por qué dejo de compartir?
A ver. ¿Me puede compartir la pantalla, Lucía, por favor? O María, cualquiera de las dos. Ahí voy. Ah, yo no compartí, ¿no? Ya no tengo, ya estoy sin compartir. Ah, Es el power de Virginia Henderson, ¿verdad? por favor. Bueno, ahí va. Me pasa de todo. Ahí se está abriendo. ¿Sale o no? No sale, Lucía. Ahí está. Y ahora lo voy a agrandar.